tardes tengan todos ustedes. El Honorable Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, que preside el maestro Ignacio Benjamín Campos Equigua, y la Secretaría de Cultura y Turismo a cargo del licenciado José Alberto Valenzuela Esparza, se honran en presentar a ustedes la conferencia 52º aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río. En el presidium contamos con la distinguida presencia del licenciado José Alberto Valenzuela Esparza, encargado de la Secretaría de Cultura y Turismo. El ingeniero Arturo Ávila Valle. Licenciado José Arturo Villaseñor Gómez. Licenciado Víctor Manuel Pérez Talavera. Doctor Osiel Ulises Talavera Ibarra. José Arturo Villaseñor Gómez, licenciado en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos, así como maestro en Historia de México, también por la Universidad Michoacana. Profesor de Educación Media, director del plantel CONALEP Morelia II, así como director general de CONALEP Michoacán. Creador y parte del equipo coordinador del proyecto Festival Juan Colorado, con el que se obtuvo el récord Guinness por la danza folclórica mexicana más grande del mundo, en junio de 2022. Presidente desde 2016 de la Asociación de Cronistas por Michoacán, coordinador y coautor de diversos libros tales como A Juicio del Canje, Historia, Fiestas y Vida Cotidiana, Biografías de Personajes Ilustres de Michoacán, volúmenes 1 y 2, El General Cárdenas y mi municipio, Morelia en el bicentenario de la consumación de la independencia y Valladolid, Morelia a 480 años de su fundación. Víctor Manuel Pérez Talavera, licenciado en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Historia de México por la misma institución educativa, doctor en Historia, también por la máxima casa de estudios en Michoacán, trabajando las líneas de Historia Ambiental y Política. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT. Ha publicado 2 libros, Legislación y Aplicación de las Políticas Forestales en Michoacán, 1915-1958, La presencia del general Lázaro Cárdenas y la explotación de los bosques en Michoacán, 1881-1917. Asimismo, ha coordinado 6 libros, entre los que destacan Cárdenas en Michoacán, El general bajo la mirada de cronistas e historiadores, 50 aniversario luctuoso, en el año 2021. A 480 años de su fundación Valladolid, Morelia, Historia y Espacio de Identidad Cultural, en el 2021. Cuenta con 12 publicaciones en revistas nacionales y extranjeras. Profesionalmente se ha desempeñado como director de archivos del Poder Ejecutivo de Michoacán y actualmente es director académico del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán. Osiel Ulises Talavera Ibarra, doctor en Humanidades, Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, profesor e investigador asociado C en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, miembro de la Red de Historia Demográfica, miembro del Seminario Permanente de la Historia de las Endemias, Epidemias y Pandemias en el Mundo Iberoamericano, líneas de investigación, Historia Demográfica, Historia de los Pueblos Indígenas de Michoacán e Historia de Uruapan, autor de libros, capítulos de libros, artículos y reseñas. Arturo Ávila Valle, ingeniero bioquímico, administrador por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, especialista en política cultural y gestión cultural en América Latina por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, maestro en arte moderno y contemporáneo por la Casa Lama. Es profesor desde 1995 y promotor cultural desde 1998. Es integrante del Centro Cultural Uruapan, Asociación Civil. También dirigió la Biblioteca Pública Regional 2 de Agosto y la Biblioteca de la Universidad Don Bosco.
Dentro del servicio público, ha sido director de Fomento y Desarrollo Cultural, director de Planeación Municipal, secretario de Turismo y Cultura del Honorable Ayuntamiento de Uruapan y coordinador de asesores del Ciudadano Presidente Municipal. Además de diversos textos para revistas y capítulos de libros, ha escrito los volúmenes Chirel, obra pictórica, Pueblecillo, que fue un Edén, crónica uruapense, 1893-1952. El paraíso se transforma, crónica uruapense, 1952-1980, y Manuel Pérez Coronado, trazos de una biografía. Desde noviembre de 2016 es uno de los cronistas del municipio. A continuación cedemos la palabra al ingeniero Arturo Aguilar. Muy bien, el licenciado José Alberto Galinzoga Esparza, encargado de la Secretaría de Turismo y Cultura. Gracias, Grecia. Gracias a todos el presidium, los saludo con mucho aprecio. Gracias a todos los asistentes. Bueno, pues es mi primer evento prácticamente literario como encargado de la Secretaría de Turismo y Cultura de Uruapan, del gobierno que encabeza el maestro Ignacio Campos. Pues un gusto saludarlos, la bienvenida, y pues estamos aquí a la hora con las puertas abiertas, que este no es el primero, sino sean muchos más. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. El orden que teníamos pensado para esta tarde era precisamente la recepción por parte del encargado de la Secretaría de Turismo y Cultura, y luego participarán el presidente de la Asociación de Cronistas por Michoacán, el maestro Arturo Villaseñor. Después estará quien coordinó la hechura de este libro, que es el motivo que hoy nos ha congregado, el doctor Víctor Pérez Talavera, y luego el doctor Ociel Talavera platicará de lo que es el texto que fue invitado a incluir en este volumen, y terminaré yo haciendo lo propio con el texto que es de mi autoría. Entonces les cedo este micrófono a Arturo Villaseñor, presidente de la Asociación de Cronistas por Michoacán. Gracias. Buenas tardes a personal que esta tarde nos acompaña. Es un gusto para mí estar en este espacio. De igual manera saludo con gusto, agradecimiento y cariño a los compañeros que esta tarde me acompañan en el presidio. Y de manera general quiero comentar de dónde surge la idea de este libro. Sale precisamente de las entrañas de nuestra Asociación de Cronistas por Michoacán, Asociación Civil, que quiero hacer una reseña mínima cuándo, cómo y dónde surge la Asociación de Cronistas, sobre todo porque surge precisamente del pensamiento de un grupo de compañeros inquietos por encontrar historia para qué, más allá de la academia, en la Facultad de Historia y en los espacios académicos. Siempre buscan la explicación de historia para qué, y dentro de los conceptos se manejan muchos. Yo solamente aquí hablo de historia para qué y para quién. Historia para el rescate de la memoria, para el rescate de la identidad, para encontrarnos a nosotros mismos, para valorar y entender de dónde venimos, quiénes somos, y es a donde podemos partir. En ese sentido, la identidad es múltiple, es un estado llamado Michoacán, construido desde la política a partir de 1821 como entidad federativa, y que ha tenido vaivenes impresionantes. Sin embargo, más allá de eso, hablar de los municipios y de la herencia que diría don Luis González y González, es decir, de la tierra que nos ve nacer y surgir. Aquel espacio donde encontramos identidades, donde encontramos al niño, al joven, al adolescente y a la gente que ama su terruño y espacio. Revalorar, entender, conocer y difundir esta parte es la labor que pensamos que podría ser importante. Y la mañana de un sábado 5 de marzo del año 2016 fuimos convocados, un grupo de compañeros convocados por el doctor Víctor Manuel Talavera, aquí presente, que se encontraba trabajando en el archivo
histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán. A partir de su convocatoria esa mañana estuvimos 14 personas. Para ello la imagen, seguimos participando de ese evento de ese sábado, 6 personas todavía activas, entre ellos don Severiano de Cutzeo, don Rubén de Quiroga, el doctor Alejandro Mercado de Santana Maya, maestro de la Universidad de León, Guanajuato, el doctor Víctor Manuel Pérez Talavera, un servidor, doña Luisa, que me escapaba doña Luisa de Apatzingán, y a partir de ahí una segunda reunión en Acuitzio, el 26 de abril. Fue una mañana de aniversario de elevación al municipio. Yo invité a la gente a que fuera a Acuitzio a celebrar el aniversario de la fundación del municipio, no del poblado. El poblado es prehispánico y tiene muchos años, sino a elevación al municipio. A partir de ahí, recuerdo que fue una mayor cantidad de gente, dentro de ellos el doctor Álvaro Ochoa Serrano y más compañeros que se integraron. Acordamos la siguiente reunión en Tlalpujagua. Ahí se hizo una asamblea general en mayo, el último sábado de mayo. A partir de ahí empezamos a trabajar constantemente. La Asociación de Cronistas llevamos 39, vamos por la 40 asamblea de cronistas. ¿Y qué hacemos los cronistas? Platicamos, damos conferencias, llevamos una ponencia magistral, pero sobre todo nos acercamos al origen de los pueblos, a la historia de nuestros municipios, a los valores que tiene nuestra gente. Es decir, la historia que está ya no desde los intelectuales, ya no desde las cuestiones políticas, sino además de ello, desde la historia popular, desde la construcción del lenguaje, desde la cotidianidad, que dirían Luis González y González. Es decir, desde el arte, la música, la gastronomía, la danza, los dichos, la arquitectura, la tradición, la memoria colectiva, los espacios donde la gente vive, ama, sueña, construye y muere. A partir de ahí, quiero comentar que hemos construido ya bastante material. Primer trabajo, La tinta del cronista, en donde en 2017 un grupo de compañeros de la cuenca del lago de Cuitzeo publican un primer trabajo importante. A partir de ahí seguimos trabajando, publicando, yendo a los rincones de cada estado, de cada municipio de nuestro estado, escribiendo, pasando peripecias y aventuras, pero sobre todo conociendo el latir cotidiano de nuestros pueblos y municipios. El segundo libro fue Historia de biografías de personajes de nuestros municipios, en donde rescatamos a los héroes anónimos, es decir, a los que no están en los libros nacionales ni estatales, sino a la gente cotidiana, a la gente que ha hecho algo, que ha dejado una huella imborrable en nuestros pueblos. Enseguida, el volumen 2 está por salir la próxima semana de la imprenta, el volumen número 3, con diferentes personajes a lo largo de nuestra entidad, de los municipios donde estamos trabajando. Otro libro que es el producto del trabajo que tenemos será el que vamos a presentar esta tarde. Hay otro que aquí el doctor tiene a nuestro alcance, el General Cárdenas y mi municipio, en donde los cronistas en 2 cuartillas, en 3 cuartillas máximo, escribimos la vida del general desde nuestro municipio. Ese fue un trabajo de otro cronista. Coordinamos también otro libro en donde hablamos Morelia a 200 años de la consumación de la independencia, con los compañeros cronistas, con los compañeros historiadores, entre de ellos los personajes que esta tarde, me acompañan en este espacio, como el doctor Osiel Talavera y el mismo doctor Víctor Manuel Pérez Talavera, que coordinamos este trabajo. Finalmente les comento, estamos dando un ciclo de conferencias permanente. Durante la pandemia no nos quedamos detenidos. Estuvimos trabajando viernes a viernes, continuamente con ponentes de talla nacional, por medios electrónicos desde nuestro hogar, hablando de esta vida cotidiana, hablando de los personajes, de los mártires de Uruapa, de las calles, del personaje popular, de la desaparición de un tema,
de la construcción de una fachada, de la gastronomía, de las fiestas de nuestros pueblos, de la tradición de Cherán, de la música, de los bailes, del latido del pueblo. En ese aspecto, creo que la crónica se acerca al barrio, a la escuela y al campo de la historia desde las identidades locales y la construcción de un México mejor a la que aspiramos conociendo nuestra historia. Es cuanto lo que tengo que decir. El fruto de este trabajo, lo comentarán mis compañeros, construido en la pandemia. Fuimos producto del COVID. De hecho, el doctor Víctor Manuel Pérez Calavera, junto a mi presente y un servidor, adquirimos el COVID precisamente en las oficinas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Morelia, Ignacio Zaragoza, 166, en varias reuniones que estuvimos. Nos avisaron tarde y varios compañeros de la Secretaría de Cultura estaban contaminados y enfermos de COVID. Y nosotros seguíamos yendo a reuniones y reuniones para ver cómo se estructuraba desde el índice hasta las imágenes fotográficas que el ingeniero Arturo Ávila Abad tuvo a bien proporcionar con todo ese cariño que le tiene Europa en general, materiales, fotografías, imágenes. Y bueno, ya no comento más de la obra, seguramente lo harán a fondo los compañeros que posteriormente a mi participación lo harán. Simplemente digo, gracias por acompañarnos esta tarde, gracias por escuchar esta crónica breve y por decirles, para eso existimos los cronistas, para acercarnos al latir de los pueblos que lo construyen las personas día con día. Gracias esta tarde por acompañarnos y me parece que no ha sido en vano el esfuerzo que realizamos cuando la memoria queda impresa, queda también de manera digital y queda presente en la memoria de cada uno de ustedes. Buenas tardes y disfruten los comentarios de mis compañeros. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Fernando, que en su momento fue director del Archivo Municipal de Pátzcuaro, quien es parte también de este libro. Agradezco también al maestro Arnulfo, director de ese sitio importante de Europa, a los maestros que nos acompañan y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Este libro que hoy tenemos aquí, que en un momento más se los vamos a obsequiar, la verdad es que fue prácticamente un año desde que iniciamos este proyecto con Arturo Ávila. Yo recuerdo que en pandemia me comunicaba mucho con él y le decía, oye Arturo, pues estamos aquí encerrados, ¿qué vamos a hacer? Hay que ver qué trabajamos. Y le propuse, oye, ¿por qué no trabajamos ahora sobre el general Cárdenas? ¿Por qué no empezamos a armar algún proyecto, alguna propuesta donde puedan participar tanto académicos como cronistas? Porque cada quien tiene una visión diferente de la figura del general Cárdenas. Y eso es importante, saber cómo ver al general Cárdenas. Los académicos y los cronistas. Cada quien tiene un grupo de políticos datos diferentes. Entonces es importante plasmarlos en una literatura. Y nos dimos a la tarea de estructurar y de invitar a académicos. Aquí participan académicos del Colegio de Michoacán, de la Universidad Michoacana, de la UNAM, y iniciamos la estructura precisamente desde que Lázaro Cárdenas era militar, posteriormente cuando fue gobernador del estado de Michoacán, y empezamos a detectar a los investigadores que tenían trabajo sobre esta temática, y fuimos armando el trabajo. Posteriormente fuimos estructurando la parte que ha sido, pues a lo mejor una de las facetas más conocidas del general, pero poco exploradas, el tema de los bosques, del reparto agrario y de educación. Hay una gran cantidad de trabajos, pero muy poco se centra en el tema de Michoacán y su barrio. Y empezamos a detectar también algunos profesores del Colegio de Michoacán que trabajaban, ya ahorita tienen publicados artículos
en revistas internacionales precisamente también sobre el reparto agrario. Y yo desde la maestría estuve trabajando el tema de la forestal, la Michoacán, y el tema de lo que venía siendo la parte de la deforestación de los bosques aquí en esta parte de Europa, pues yo lo tenía muy bien focalizado. Para mí la verdad que fue no tan complicado porque ya tenía un trabajo, pero sin embargo había que ir estructurando y ir dándole pues así que un hilo conductor a la investigación. El doctor Álvaro Ochoa del Colegio de Michoacán también fue pilar importante en esta investigación, porque a partir de la invitación que él hizo a otros colegas como el doctor Marco Antonio Calderón, que es especialista en temas de educación, también contribuyó para que este trabajo se pueda fortalecer. Y así fuimos invitando a varios académicos. En un principio, esta publicación iba a ser financiada por parte de la Asociación de Cronistas. Posteriormente viene la invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, porque ellos estaban interesados en que se publicara, que se hiciera algo del general Lázaro Cárdenas. Sin temor a equivocarme, quiero decirles que estas dos obras que tengo aquí son, yo creo que de las muy pocas que se hicieron en el 2020 para conmemorar el 50 aniversario del proceso del general Cárdenas. Ya no dijera yo estatal, nacional, porque realmente no se hizo nada. Todo el mundo por el tema de la pandemia, no podemos ir a los archivos porque están cerrados, no podemos ir a las bibliotecas porque están cerradas. Y la verdad es que hemos sido muy injustos con estas dos obras porque prácticamente han pasado desapercibidas porque no las hemos presentado. Hasta hoy que se dio la oportunidad, la primera vez que se hace la presentación de manera presencial es aquí en Guadalajara. Está en internet y este libro también. Este es un libro que también trabajamos. Trabajamos a la par dos libros que fueron precisamente sobre la figura de General Lázaro Cárdenas. En esta parte que corresponde a que unos lo remiten, la verdad es que hay una muy buena contribución, y sobre todo el agradecimiento especial a Arturo Aldaval, porque muchas de las fotografías inéditas que su señora madre por ahí con tanto celo resguarda, pues por aquí están presentes. La verdad que es algo que siempre le vamos a dar agradecido a Arturo, porque son fotografías muy familiares que se están aquí presentando. Y desde luego, toda la apoyo que recibimos ya posteriormente tanto de ese entonces de la Secretaría de Cultura, para poder nosotros escribir. Lamentablemente pasó el 2021 de otra forma de poder presentar por los temas políticos que se vinieron. Ya en el 2022 le dije a Arturo, ¿hay que presentarlo? Le dije, pues vamos a presentar el día 19 de Guadalajara para que sea ya de manera oficial este trabajo que se vino presentando. En sí, el libro, para no extenderlo tanto, para que ustedes tengan esa posibilidad de no contarse lo que ustedes lo lean, lo que ustedes lo pasen, lo que ustedes analicen, lo que ustedes hagan allí alguna crítica que siempre es muy buena, las críticas que se hacen en los trabajos, está estructurado en 3 capítulos, y cada capítulo guarda una secuencia precisamente de la vida de Lázaro Cárdenas, de sus andanzas aquí en Michoacán, de los trabajos que hizo cuando fue el presidente de la Comisión de la Cuenca de Tepalcatepec y de Balsas. Y precisamente esa parte es lo que enriquece también este trabajo, porque hay algunos trabajos inéditos de Marco Calderón que incluso todavía no publica él, me preguntó que iba a publicar un libro que iba a sacar sobre los amigos de Amalia Espinosa en la Mixteca, y aquí ya hay este trabajo. Entonces, algo novedoso que se contribuye, que no redunda en lo que ya conocemos de General Cárdenas, sino que es una visión diferente de lo que estamos presentando. Entonces, yo espero que les sea de gran utilidad, que se difunda. Ahorita estamos transmitiendo un libro para la página de la Asociación de Cronistas, pero vamos a compartir el link electrónico también para quien guste también compartirlo con los amigos, que nos ayudará mucho para difundir esta obra. Muchas gracias a todos por acompañarnos y les doy la palabra.
Buenas tardes. La vida y obra de Lázaro Cárdenas del Río es un veneno inagotable para historiadores y cronistas que dan cuenta de su legado en distintos espacios, periodos y ámbitos. Tal como podemos constatar en la obra Cárdenas en Michoacán, en general bajo la mirada de cronistas e historiadores 50 aniversario luctuoso. Libro coordinado por Víctor Manuel Pérez Talavera, a quien agradezco la invitación para participar en el texto junto con apreciables colegas como Arturo Ávila. En mi capítulo, El legado educativo de Cárdenas en Europa, se refleja la enorme labor del divisionario de Jiquilpan, un estadista con proyecto de nación, que rebasó su mandato presidencial, el tajador y parcelador del latifundio, en palabras de Gabriela Mistral. No fue un expresidente que se retiró tras su gestión en el Ejecutivo para gozar las mieles de la fama y sacar provecho de las relaciones políticas y económicas establecidas durante años. Cárdenas fue un infatigable luchador por la educación, como una palanca para el desarrollo de México y de Michoacán, como dejó testimonio en Uruapa. Parte de su idea de un país mejor fue elevar las condiciones de vida de los más pobres, de los campesinos, peones e indígenas, no solamente a través de la dotación de tierras, de crear apoyos para la producción, con la construcción de obras de infraestructura hidráulica, también con la explotación racional del campo y del bosque, para lo cual se tenía que preparar cuadros de profesionales que aplicaran técnicas avanzadas y de vanguardia. La educación superior y media superior estaba concentrada en las grandes ciudades de México. La mayoría de localidades apenas contaban con el nivel primario. Pocas de ellas tenían secundaria. Tal era el caso de Uruapa. La mayoría de los jóvenes, sobre todo las mujeres, veían truncados sus estudios y anhelos por la falta de preparatorias, de escuelas técnicas y de nivel licenciatura. Con la llegada de la Comisión de Cuenca del Río Tepalcatepec, bajo la dirección de Lázaro Cárdenas, comenzaron una serie de cambios y transformaciones para Uruapa y buena parte de Michoacán, en particular la Tierra Caliente, incluyendo al sector educativo a través de la creación de instituciones que siguen vigentes en la actualidad, involucrando en su creación a la sociedad civil y a diferentes órdenes de gobierno. El impacto de estas escuelas ha desbordado las fronteras del Vergel Michoacán. Sus alcances han sido y siguen siendo nacionales e incluso internacionales. La Facultad de Agrobiología Presidente Juárez comenzó su andadura con la creación de una escuela vocacional de agrobiología, como preámbulo a los estudios de licenciatura. Desde sus inicios difíciles y llenos de incertidumbre, contaron con el apoyo incondicional de Cárdenas, no solamente en términos financieros, también del reconocimiento de estudios y sobre todo con las personas encargadas de impartir las materias y de conducir la escuela, como el maestro Roberto Reyes Pérez y el ingeniero Eduardo Limón. Los primeros pasos del proyecto no fueron fáciles, sobre todo por el reconocimiento de los estudios que felizmente quedaron bajo el amparo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo durante el rectorado de Eli de Gortari en el año 1961. A partir de ese momento se contaron por primera vez con estudios de nivel licenciatura en nuestra ciudad, con el objetivo de formar peritos en agronomía que permitieron una mejor explotación de la tierra y con ello mejorar el nivel de vida de los habitantes del campo. Cuando se creó la Facultad de Agrobiología, la vocacional se transformó en la Escuela Preparatoria Licenciado Eduardo Ruiz, también como parte de la institución quironiana, ampliando su cobertura a través del bachillerato en distintas ramas, no solamente para estudios de agronomía. Así los jóvenes podían continuar sus estudios sin tener que abandonar Uruapa, siendo apenas unos adolescentes. Esta escuela cumplirá su 60º aniversario el próximo año, siendo una institución educativa importante, pese a las tribulaciones que ha vivido, además de la competencia de escuelas públicas y privadas. Cabe resaltar que la vocacional y la EPER fue un proyecto uruapense. Además del apoyo del divisionario, se contó con la participación de los habitantes de nuestra ciudad, tanto estudiantes como padres de familia, así como de profesionistas y normalistas que fueron docentes en la institución.
Parte de la visión de Cárdenas de un México mejor incluía la explotación y conservación del bosque, al mismo tiempo que se intentaba mejorar las condiciones de vida de los indígenas, que tenían como parte de su propiedad comunal los bosques, parte importante de los recursos naturales de la nación. Para tal fin se creó una institución del nivel técnico del año 1953, la Escuela de Guardias Forestales, nombre con el cual es conocida en Uruapan, aunque ha tenido varias denominaciones. En la visión integral de la cuenca del río Tepancatepec, la conservación de los bosques era fundamental para seguir contando con abundantes recursos hídricos en las tierras bajas, no solamente Uruapan, sino toda la región de la Tierra Caliente, al mismo tiempo que se podían extraer riquezas maderables que ayudaran a los habitantes de las zonas altas, como los indígenas de la Sierra Tarasca o Purépecha. Parte de la labor de Cárdenas incluyó una cercana relación con la premio Nobel chilena Gabriela Mistral, que estuvo en esta ciudad. La escritora dejó constancia de los cambios que llevó a cabo el divisionario de Jiquilpan, sobre todo en el reparto de tierras, por lo cual lo llamó mayoral agrario. Mi colaboración muestra una parte del legado de Cárdenas en Michoacán, ya fuera como gobernador, presidente o expresidente, y hasta los últimos días de su vida. Un infatigable luchador dentro de la vida institucional. En particular, quiero resaltar su fe en la educación, quizás debido a su experiencia personal, una postura ejemplar de alguien que no terminó la primaria, y tuvo la visión de un México mejor, con un elemento importante de formación de los jóvenes, que impactaron positivamente en la sociedad, sobre todo entre los más pobres, la gente del campo, que históricamente ha tenido las peores condiciones de vida. Gracias. Bien, buenas tardes nuevamente a todas, a todos. Antes de comenzar a platicar de qué versa mi participación en este volumen, quisiera platicarles muy brevemente una anécdota, por llamarle de alguna manera, que tuve hace muchos años, 2008, 2009. Estábamos en una reunión y de repente algo salió a relucir el tema de algunas comunidades integrantes del municipio de Uruapan en la región más próxima a la sierra. Y en ese momento a mí se me hizo muy fácil evocar un pasaje que había escuchado muchas veces en mi casa. Lo platicaba, a la fecha lo platica mi mamá, refiriéndose al ingeniero Caldera, Enrique Caldera, y cuando estaban llevando a cabo el proceso de electrificación y cómo el general de repente les decía, hay que llevarle también a ellos, y hay que llevarle también a ellos, refiriéndose a las más pequeñas comunidades, y cómo el ingeniero Caldera volteaba y decía, general, pero eso no está incluido dentro del proyecto. Llévenlo, pero no lo quieren general, ya lo querrán, llévenlo. La idea de que había que llevar aquellas instalaciones eléctricas. Entonces, en esta reunión en la que me encontraba yo, pretendí evocar este pasaje y empecé diciendo, cuando el general Cárdenas estaba, y alguien me interrumpió y me dijo, y de seguro tú estabas allí, ¿verdad? Con toda la mala leche, con toda la mala voluntad. Y entonces, cosa rara, no me alteré, tan solo me reí y le dije, pues no, yo no estaba allí. Por desgracia, el general murió 2 años antes de que yo naciera, pero toda mi vida he escuchado hablar sobre él, porque fue amigo de mi familia. Yo lo conozco como amigo de mi familia, no como usted, que lo conoce a través de la leyenda negra. Por supuesto, la cara del personaje podría haber equivalado a la de cualquier dromedario que se respetara, pero yo ya lo había dicho, y la verdad era esa. Es cierto, yo he conocido a lo largo de mis 50 años de vida al general Cárdenas a través de la plática cotidiana que tenían mis tíos, don Jesús Ceja y doña Guillermina Ceja, de mi abuela, doña Teresa Val, mi madre, doña Virginia Val. Entonces el general es para nosotros una presencia permanente. Fue un amigo entrañable,
Y pues a mí me parecía una cosa importante el que se hablara de él. En los textos que he llegado a escribir sobre la historia de Uruapan había hecho mención de él en reiteradas ocasiones. Pero cuando al platicar con Víctor a comienzos del año 2020 sobre el asunto de qué hacer para conmemorar el 50º aniversario luctuoso, pues la idea de escribir un volumen conmemorativo nos pareció lo más sensato, lo más razonable. Y luego me quedé yo pensando, pues sí, ahí vamos a hablar de Cárdenas, muy a gusto, pero yo qué voy a contar. Ya ha mencionado Víctor, lo ha mencionado también Osiel, pues la calidad de los personajes que se han ocupado de reseñar pasajes importantes sobre el general en este volumen. Y entonces, pues yo tenía que platicar lo que a mí me quedaba a mi nivel. Y entonces el texto que yo redacté, y cuyo nombre es "Y la esfinge habitó en el Cupatizio, presencia de Lázaro Cárdenas del Río, en Uruapan", lo que busca es hacer una reseña de los 50 años de vida perfectamente comprobables que el general compartió con el pueblo de Uruapan. Absolutamente ciertos estamos que desde 1920 hasta 1970, año de su tránsito, el general mantuvo una estrecha, cariñosa, cálida relación con muchos de los habitantes del Uruapan. Y era eso lo que a mí me parecía que yo podía aportar para este trabajo. A mí me interesaba referir ese Cárdenas del que yo había oído hablar en mi casa todo el tiempo. Don Jesús Ceja, a quien ya hice mención hace un rato, era también de Jiquilpan, nacido en aquella población en 1892. Era 3 años mayor que el general y amigo entrañable suyo de toda la vida. Don Jesús vivía originalmente, vivió aquí en la calle de Francisco García Ortiz y luego construyó una casa sobre Corregidora, y allí venía el general ya en el año de 1920. Ya hay las primeras fotografías que nos permiten rastrear su presencia aquí, cuando era un jovencito en el que nadie podía cifrar las colosales esperanzas que al final demostró a cabalidad. En ese momento era un muchacho tan solo que venía a encontrarse con sus amigos de Jiquilpan que residían aquí en Uruapan, y residían por el hecho de que Ignacia Ceja se había casado en el comienzo del siglo con don Francisco Farías, uno de los grandes ricos del pueblo en esa época, propietario de lo que era la Casa Farías, que estaba en donde hoy está el hotel, que ya no se llama Concordia, pero no sé cómo se llama ahora. Allí estaba la casa de don Francisco. Así es que vino la familia Ceja, y cuando el general empezó a venir, pues empezó a reunirse con ellos. Y ese asunto de alguna manera fue el eslabón que permitió a mi familia acercarse, porque Jesús Ceja se casó en 1916 con Dolores Valencia Talavera, quien era hermana de mi bisabuela Virginia. De allí viene una relación muy estrecha, muy próxima, y eso fue lo que yo busqué plasmar en el libro, ese día a día del general aquí, cuando venía en calidad de amigo, y cómo, a pesar de que fueron pasando los años y su vida se fue volviendo cada vez más compleja, cada vez más demandante, cada vez más repleta de responsabilidades, él supo mantener en todo momento el mismo cálido trato que tenía para con la comunidad, para con sus amigos, para con la gente. Entonces, la obra, en el capítulo, en el pequeño ensayo que a mí me correspondió, la pequeña crónica que yo redacté, habla de ese Cárdenas desde los años 20, cómo necesita dinero para refaccionarse, porque es al final de las cuentas un militar que aún no tiene los más elevados niveles dentro de la milicia,
cómo requiere que le presten dinero y cómo se lo facilitan, para cómo va y viene, cómo las cartas van y vienen, cómo él va de alguna manera platicando lo que está haciendo y cómo a lo largo de los cambios que su vida sufre sigue teniendo esta presencia tan relevante aquí. Cuando es gobernador primero interino, después constitucional, cuando la campaña presidencial y cómo se adhiere la cargada, diríamos, de los uruapenses a ese proyecto político de Cárdenas, cómo le escriben en ese momento al general Obregón diciendo que apoyan su campaña y que apoyan también la de Cárdenas, cómo ambos responden, los documentos que ambos envían, Obregón envía un telegrama, Cárdenas envía una carta, y todos esos documentos que se van quedando allí, que van dando testimonio. Cuando llega a la presidencia de la República, cuando comienza a hacer lo que ya como presidente tiene posibilidades de realizar en pro de la comunidad, aquella carretera que quiere que comunique a Uruapan con la Tierra Caliente y que aparece en primer lugar dentro de los pendientes de esta área para cuando sea presidente de la República, y todo lo que viene después de la presidencia. Cuando se convierte en ministro de guerra durante la Segunda Guerra Mundial bajo la administración del general Ávila Camacho, y cuando va y se presenta ya ante el cachorro de la revolución y le dice que por qué no se implanta en México una visión similar a la de la Comisión del Mississippi para desarrollar la Comisión del Tepalcatepec. Y cómo Alemán le hace caso y no solo crea la comisión, sino que le nombra vocal ejecutivo en un cargo que va a ser vitalicio hasta prácticamente su muerte, ya como vocal ejecutivo de la comisión del Balsas. Y así, a la par que se va platicando sobre esas nuevas responsabilidades, busqué ir señalando cómo Cárdenas se mantuvo próximo a la vida de esta comunidad. Cómo compró una casa en donde está este hotel eternamente inacabado en el comienzo de la calle de Emilio Carranza, una casa que luego convirtió en un orfanato para los niños que carecían de padres en Uruapan, y luego cómo sus esmeros para devolverle a la comunidad indígena de Uruapan, los barrios de Uruapan, las potestades sobre la guatápera en esos tiempos concesionada a particulares. Y cómo va él permaneciendo y siempre al pendiente cuando se reúne aquí, cuando viene Eulalia Guzmán, cuando viene a hablar sobre los hallazgos de lo que se consideran en ese momento los restos de emperador Cuauhtémoc. Ese Cárdenas, y ese Cárdenas también que tan distante de la visión de comecuras que a veces se le endilga, cuando le entregaba dinero a las muchachas que pedían para la construcción del santuario de Guadalupe en la calle de Juárez, y que iban con la encomienda los domingos de ver quién les daba dinero, y entonces pues veían al general, que siempre estaba rodeado, como siempre sucede con todo político que está en el candelero, de personajes que ven que se cae de la mesa del Señor. Y entonces cómo se acercaban y decía: general, ¿y no nos va a dar esta semana para el templo? Y entonces cuando el general volteaba a ver a los personajes y decía: a ver, ahora te toca a ti, dale 50 pesos. Y de nuevo las caras de furia de aquellos que iban a ver qué sacaban, y en vez de eso tenían que terminar poniéndole. Pero ¿cómo se mantenía él próximo y cercano a la comunidad? Cómo ya en los años 60, ya con una edad más avanzada, sigue haciendo sus proyectos, y cómo le sigue pidiendo a aquellos personajes: échame la mano porque necesito comprar máquinas de coser que le vamos a dar a un grupo de mujeres que necesitan para autoemplearse, para salir adelante. Y cómo va permaneciendo así, y el comentario termina, el texto termina pues precisamente con la muerte del general, con la tremenda conmoción que causa entre los habitantes de aquí, pero cómo el pueblo de Uruapan es corto de memoria y lento para la gratitud. Cómo nos tardamos en construir un monumento que pueda honrar su memoria. Cómo las otras comunidades se adelantan y empiezan a construir
las placas, los monumentos, los bustos que honran la memoria. Uruapan, siendo el grandísimo beneficiado en tantos aspectos, por el general en lo particular, por la comisión en general, tarda muchos años. Primero se plantea la posibilidad de que aquí, en la plazoleta Izazaga, se ponga un busto. Dice, no es poca cosa, hay que hacer algo más, pero no lo hace. ¿Y cómo van pasando los años hasta que un particular financia de su bolsillo la construcción de la fuente que está afuera de la Facultad de Agrobiología, que ostenta un busto del general? ¿Y cómo es hasta que es gobernador del estado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, cuando entonces sí se reúnen las voluntades suficientes y se construye el monumento que se encuentra en el cruce de las calles Chiapas, el paseo que lleva el nombre del general, la antigua calzada La Fuente y la calle Francisco Sarabia? Con eso quería yo terminar ese texto, de cómo a veces nos tardamos. Incluso cito al final la frase que menciona el personaje, el gran impulsor financiero de la obra, el recientemente fallecido Joaquín Barragán Ortega, quien dice en esa ocasión: con la revelación de este monumento queremos significar la inconmovible presencia de su nombre, el imborrable recuerdo de su figura y la constancia renovada de su ejemplo. Como gobernador del estado inició su carrera de estadista y desde entonces puso el ejemplo de cómo se dirige un pueblo, cómo se pulsan, se calibran y se sienten los problemas populares, y cómo se encuentran soluciones rectas y acertadas a las inquietudes y aspiraciones de un pueblo. Lázaro Cárdenas no hizo del gobierno un ensayo político, sino que ejecutó una labor madura, producto de su experiencia, de su profunda convicción revolucionaria y de su entrega sin límites a los intereses del pueblo. Creo que es una frase que refleja mucho de lo que el general fue. Y yo termino mi participación tan solo comentando que todos, en la medida en la que podamos, tendríamos que continuar llevando más y más y más allá el testimonio sobre la actividad de don Lázaro a lo largo de su vida. El día en el que yo subí a mi Facebook la invitación para esta conferencia, alguien me escribe vía Messenger una frase que dice: ese ser repugnante, responsable del comunismo en Michoacán. Me sorprende profunda y desagradablemente que aún ahora, a tantos años tras la muerte del general, pueda ser tan grande y tan escandalosa la ignorancia respecto de su legado. Tenemos una obligación, tenemos un compromiso, tenemos una tarea. El general no era un santo, no fue un personaje carente de errores, pero al momento que se hace el balance entre su legado y las humanas equivocaciones que haya podido tener, es el platillo de los aciertos el que gana de calle. Así es que muchas gracias por su presencia aquí en esta tarde y vamos a proceder a continuación a entregar los ejemplares que tenemos. Son los únicos que hay. La semana pasada me comuniqué con la doctora Gabriela Molina, secretaria de Cultura del Estado, quien amablemente me puso en contacto con un personaje del área de literatura de la SECUM, y él me dijo: no tenemos ninguno más en bodega. Así es que qué bueno que ustedes están hoy aquí, a ustedes les tocará alguno y podrán leer, ya verán si lo prestan o no lo prestan. Porque acuérdense que tonto el que presta un libro, pero más el que lo regresa. Excelente tarde para todos y muchas gracias. Ya estamos.
todos suyos, uno por persona. Y también hay por ahí una copita de algo, porque prometimos vinos de honor. En un ratito. Sí, tenemos pendiente ir a... Sí, venimos ¿qué está con Víctor? Sí, sí. Sí. No, pero sí. Eso fue hace 2 meses que vinieron de un lugar que se llama La Plaza. Sí, era el sitio donde se elaboraba para la guerra, la pólvora, balas, cañón, la guerra de independencia. Sí. Adelante. Pues nos falta la dedicatoria, pues. Ahí viene, ahí está, ahí lo vamos a ver. Hay muchas cosas que van a encontrar por aquí. Sí. No, pues la habían entregado y ese particular no, que se hiciera un juicio para sacar la demanda, para comprarla, pero que antes
Y entonces pretendió que se hiciera juicio para los remates de más en general, salvar los barrios. Y entonces dijeron, no, que se quede, se agarró un centro de salud para las placas, para actividades de beneficio colectivo. La postura, porque no se te olvide que las autoridades de Europa pretendieron ayudar. Y si se salvó fue por dos nicolaitas que lo dieron, porque era gobernador José María Mendoza Marco. Y Mendoza Marco había usado el erario público para construir en el que su hija que estudiaba Valeria. Y entonces los estudiantes de la Universidad de Michoacán nomás y no hubo una reacción tremenda y entonces por eso la democracia por mérito y no porque se ve Sí, por eso lo... Tiene la coincidencia con el detalle, Ya le tomaste una copita. No finjas virtud que no te queda. Para la contadora sí, ya, gracias.
rato, pues yo ya había visto a mi hermano, conocí, a un lado de él, vive en Cárdenas, vive en Fuera, en Coba, ahorita yo la vi presidencial, lo mismo pues era la inauguración de la biblioteca de Cuba. Ya se lo conozco. La otra ocasión me tocaba así nos llevaron al acto que se hacía la familia Ordaz de Nuevo Derecho. Tenían la tienda de Nuevo Derecho, Ricardo Ordaz, su hijo Agustín. Muchas gracias. Gracias. Y se lo llevó platicando. Iban todos. Sí. Y yo le mando que si te corta esta herramienta se va a ir mejor el agua. No, pero qué bueno que vino y qué bueno que se lo llevó. Qué bueno, disfrútelo mucho. Ándale, para la familia Ramírez. Para la familia Ramírez somos muchos. Que es hasta viernes con el tamborcito. ¿Cómo estaban los tiempos? Una de las salas, tenía dos salas y tenía la parte del cuarto.
Entonces primero de verla creo muy padre, una de las salas, y después el ingeniero Cárdenas, y por último la